Bendiciones. Estás escuchando Hablemos de Doctrina, un podcast diseñado para profundizar en la doctrina cristiana. El pastor Héctor Ángel compartirá contigo de forma sencilla las verdades bíblicas que fortalecerán tu fe. Hola, bienvenido. Bendiciones. Hoy vamos a comenzar a estudiar la doctrina de la iglesia y durante varios episodios vamos a estar viendo diferentes capítulos donde vamos a estar estudiando cada área de la doctrina de la iglesia. Hoy vamos a comenzar a estudiar la naturaleza de la iglesia y la definición de la iglesia. La iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Esta es una de las maneras de las cuales podemos definir qué es la iglesia. Teológicamente podemos decir que es la comunidad. Son todas las personas, todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Ahora, esta definición incluye tanto las personas del Nuevo Testamento como las del Antiguo Testamento, como las personas de la actualidad y el futuro. ¿De dónde sacamos esta idea? La podemos sacar de Efesios 5, versículo 25. Dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pablo está haciendo una definición de la iglesia donde muestra que la iglesia es las personas por las cuales Cristo murió por ella. O sea, Cristo también murió por personas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y las de hoy en día. Por eso es tan importante que tengamos clara esta definición, porque podemos entender las diferencias entre el Israel, la iglesia. Podemos ver que había una iglesia incluso dentro de Israel. Podemos ver que la iglesia es actual y pasada, y al mismo tiempo la iglesia no está limitada a denominaciones o incluso a categorías más grandes como católicos, ortodoxos o evangélicos y protestantes. La iglesia es la comunidad de todas las personas por las cuales Cristo murió. Esto es importante que lo subraye, que se lo aprenda, porque así vamos a entender que no se trata a veces de iglesias falsas. Eso más adelante vamos a entrar más detalle en este punto, pero a veces decimos, esta iglesia es falsa, esta otra iglesia es falsa, y en realidad eso es una de las formas en las cuales llamamos iglesia, pero la iglesia verdadera de la Biblia, en el término general de iglesia, se refiere no a denominaciones, no a organizaciones, sino a las personas salvadas por Cristo. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle en cuanto a esta definición. Lo primero que podemos decir es que es Cristo el que edifica su iglesia. No somos nosotros. Cristo lo hace a través de nosotros, pero Cristo está implicado en todo el proceso de edificación. Lo vemos en Mateo 16, versículo 18. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, versículo 18. ¿Qué nos dice? Jesús está implicado en la edificación de su iglesia. Jesús está activo en la obra de la iglesia. La iglesia no es algo de nuestro, la iglesia no es algo que nosotros hacemos. La iglesia es algo que Cristo está haciendo, que Cristo es la cabeza, que Cristo dirige y lo hace a través de nosotros. Si es cierto que nosotros estamos implicados, si es cierto que nosotros trabajamos dentro de la iglesia, si tenemos una misión, no podemos olvidar que Cristo sigue siendo el que edifica su iglesia. Cristo sigue siendo el que dirige su iglesia. Este término iglesia viene generalmente de una palabra en griego que se puede decir en español eclesia. Y este término está unido por dos palabras en griego. Una preposición que es ek, que significa fuera, y el verbo kaleo
en griego, que significa llamar. Por lo tanto, iglesia denota originalmente un grupo de ciudadanos que son llamados. De ahí se saca la noción de llamados hacia afuera o asamblea. Y este término lo encontramos en la literatura griega incluso antes de Jesucristo. Autores como Heródoto, Jenofonte, Platón, Eurípides, nombres súper bonitos que si usted está buscando nombres para sus hijos, ahí puede inspirarse de esos nombres griegos bien antiguos. Este concepto de iglesia es aplicado y se usaba mucho en Atenas. Atenas era una ciudad en Grecia donde se hacían muchas asambleas. Podían tener hasta 80 asambleas anuales. Era increíble la cantidad de veces que se reunían los dirigentes. Y esto nos habla de una noción. La iglesia, el término, no es solamente un grupo de personas que se reúnen, sino es una asamblea, es un grupo. Y Cristo usó ese término y es el que está en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros somos su pueblo, somos su asamblea. Estamos reunidos. Cuando nos reunimos hablamos asuntos celestiales, hablamos asuntos del reino de Dios. Y es importante entender esto. No somos simplemente un grupo religioso, sino somos un grupo formado por Cristo, llamado por Cristo, salvados por Cristo, que estamos tratando asuntos del reino de Dios. También podemos encontrar que en el Nuevo Testamento, todas las veces que aparece la palabra eclesia, no se traduce como iglesia en el Nuevo Testamento. A veces se habla también de asambleas. Por eso podemos verlo en Efesios 2:19. Dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino ciudadanos de los santos y los miembros de la familia de Dios. Aquí se traduce como iglesia, como ciudadano, pero hay textos que vamos a encontrarlos ahora aquí, que podemos ver que está haciendo referencia a la asamblea que estaban reunidos, al grupo que estaba airado. Mire, en Hechos 19, 32 y 41, dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Esto es cuando están reunidos con Pablo y se hace un alboroto enorme. Dice que estaban todos gritando y dice la concurrencia. Otros dicen la asamblea, la traducción. Pero la palabra ahí es eclesia. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento se usaba esta palabra como asamblea, que después con el tiempo nos hemos apoderado de ella nosotros los cristianos y ya tiene una connotación religiosa. Hoy en día cuando se dice iglesia pensamos en cristianismo, pensamos en religión, pensamos en fe. Sin embargo, en los tiempos bíblicos se usaba esta palabra también para tener una noción de asamblea, de reunión, de constitución, de organización. Y eso se ve en el Nuevo Testamento. Ahora, lo que es interesante, como decíamos al principio, es que si la iglesia es la congregación de todos los que han sido salvos a todo lo largo de la historia por Cristo, ¿cómo a veces podemos entender que el Antiguo Testamento está incluido? Las personas del Antiguo Testamento están incluidas. Mire, las traducciones en griego del Antiguo Testamento, como lo es la Septuaginta, usa y traduce la palabra kahal, que significaba asamblea, convocación o congregación. La traduce como eclesia, como asamblea en griego, y la usa más de 100 veces. La podemos encontrar con estas traducciones. La vemos en Números 16:3. Dice, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová, porque pues os levantáis vosotros la congregación de Jehová. Está hablando de congregación, se traduce como eclesia. Ahora, yo quiero entrar en algo práctico. Como decimos en estos podcasts, es aplicar la doctrina a algo práctico, algo que nosotros vemos cotidianamente.
Porque a veces los cristianos decimos que no nos interesa mucho la doctrina, que la doctrina es complicada, pero la doctrina nos ayuda a poder sistematizar nuestras creencias y a poder sacar los errores que nos hacen daño. Y entonces vamos a estar viendo en esto de la definición de la iglesia, en qué es importante esta definición. Y miren aquí, vamos a hablar que la iglesia nos ayuda hoy en día sobre todo a entender las aplicaciones que le hemos dado a iglesia. Hoy en día la palabra iglesia se usa de muchas formas. Con frecuencia se refiere a un edificio. Muchas veces decimos vamos a la iglesia. A veces decimos también que es la comunión local o la denominación, la iglesia local. Esta es mi iglesia. Mi iglesia forma parte de esta denominación, de la iglesia metodista, nazarena, adventista, pentecostal, las asambleas. Muchos tipos de iglesias, bautistas, episcopales, presbiterianos. Hay muchas iglesias. ¿Y lo usamos de qué manera? Hablando de la congregación local, hablando del edificio. Lo hablamos a veces de grandes denominaciones como la iglesia católica, iglesia ortodoxa. Y estos son formas que se han ido aplicando por una razón. Porque lo que sucede es que iglesia bíblicamente no es ninguna de estas formas. Es las personas salvadas llamadas afuera cuando se reunían. O sea, la asamblea, la reunión de los salvados. Si usted se reúne en su congregación con personas salvas, ahí está la iglesia. Y entonces se le dio ese nombre como ahí hay una iglesia. ¿Por qué? Porque ahí se reúne la iglesia. Se le ha dado ese lugar como el nombre de iglesia. Cuando ahí se reúne parte de una iglesia, se le llama también la iglesia. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento. También podemos ver cómo Pablo habla sobre la iglesia que está en casa de, o la iglesia que está en tal ciudad. Se ve la noción de iglesia desde la mínima expresión en una casa, a un grupo pequeño, a la iglesia de una ciudad, a la iglesia de todos los salvos, como estuvimos viendo en Efesios, todos aquellos por los cuales Cristo murió. ¿Qué nos ayuda a esto? A entender que a veces dentro de una congregación, a veces dentro de una denominación, a veces dentro de un edificio, que nosotros pensamos que hay diferencias, que no puede haber personas muy creyentes, ahí también puede haber parte de la gran iglesia universal. Si se encuentran creyentes verdaderos, creyentes que han sido salvos por Jesús, podemos encontrar ahí la verdadera iglesia. Ahora, lo que es interesante es también que en el Nuevo Testamento se usan tres términos como tal que se traducen por iglesia. Y te los voy a dejar para finalizar como una curiosidad, como un detalle por si te interesa esto de los idiomas. Hay tres palabras. La primera ya la vimos, que es eclesia. Se usa más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Y en general está haciendo referencia a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Pero también se traduce otra palabra griega que seguro has escuchado y es sinagoga. Esta sinagoga que nosotros la usamos y la traducimos del Nuevo Testamento como el lugar donde se reunían los judíos, es una palabra griega también que se utiliza para traducir a un grupo de personas. Y esta palabra la usa sobre todo Santiago. Santiago es uno de los pocos autores en el Nuevo Testamento, por no decir el único, que dice en Santiago 2:2, dice, porque si en vuestra congregación, ahí la palabra que usa no es iglesia, es sinagoga. Si vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro o con ropa espléndida, también entra un pobre con vestido andrajoso. Seguro has leído ese texto. Si buscas en el original, está usando la palabra sinagoga. Ahora, esta palabra es un término griego que se traduce del hebreo eda, que tiene el significado esencial de un grupo de personas reunidos. Más o menos la misma noción. Lo único que lo otro es más como asamblea, iglesia, y esto es un grupo de personas reunidos. Así que es todo por hoy. Hoy vamos a recordar simplemente lo que hemos visto, que iglesia significa llamados del Señor, escogidos del Señor,
que la iglesia, si la definimos, es la comunidad de los verdaderamente salvos, los que fueron redimidos por la sangre de Cristo. Esa es la verdadera iglesia. Y que en la actualidad se usa la palabra iglesia como el lugar, la denominación, pero la iglesia bíblica es el grupo de personas que fue salvo en todos los tiempos por Jesucristo. Así que nos vemos mañana para seguir hablando de doctrina y hablando de la iglesia. Bendiciones. Esperamos que hayas sido edificado con las verdades de la palabra de Dios y puedas seguir creciendo hasta ser como Cristo. No olvides bendecir a otros compartiendo este podcast.